Bienvenidos a esta conferencia sobre la maestría en gestión de la construcción de la UTP, que bueno, habremos de desarrollar en los siguientes minutos. En esta charla, en esta breve reunión que tenemos, habremos de revisar en primer lugar las características del programa mismo, y por otro lado también habremos de desarrollar puntualmente un tópico específico que para esta ocasión se ha elegido el correspondiente a los contratos colaborativos, que en realidad significan una innovación importante en la forma de cómo desarrollar los proyectos de construcción, esperando que con este cambio, sobre todo en la forma como se articulan y cómo colaboran los diferentes agentes involucrados, efectivamente se alcance pues los objetivos de un proyecto que normalmente son terminar dentro de plazo, dentro de presupuesto y con la calidad de vida del producto final entregado. Esta conferencia y este tópico que vamos a tratar, en realidad simplemente lo que pretende es dar una muestra de qué cosa es lo que la maestría pretende desarrollar a lo largo pues, de los diferentes módulos que la conforman. Y bueno, luego de esta referencia a este tema de los contratos colaborativos, habremos de efectuar ya más bien una incidencia en cuáles son los módulos y cursos que de alguna manera integran pues el programa de la maestría en gestión de la construcción de la UTP. Bueno, entonces arrancamos. Lo primero que podríamos hacer es una muy breve referencia a la organización, la Universidad Tecnológica del Perú. Sabemos nosotros que forma parte del grupo Intercorp, y el grupo Intercorp, como ustedes bien saben, está integrado por una serie de empresas vinculadas a diferentes rubros, ¿no? De la actividad económica, de la actividad educativa, del rubro inmobiliario incluso, del rubro retail y de la parte financiera, y donde está presente pues en muchos aspectos de la economía. Entonces eso desde ya le da a la universidad pues un respaldo indudablemente significativo para todas las actividades académico-administrativas que desarrolla, particularmente lo que tiene que ver con este programa de maestría. Una cosa interesante de repente también revisar muy brevemente es cuál es la visión y misión de la institución. Y en ese sentido, lo que se señala, como claramente pueden apreciar, es en cuanto a la visión, ser la primera opción para estudiantes con afán de superación, de modo que estos puedan contribuir pues, a un Perú mejor, a un desarrollo sostenible del país, ¿no? Y por otra parte, en cuanto a la misión, dar a todos los peruanos acceso a una educación superior de calidad que les permita alcanzar pues, una vida mejor. Y dentro de esto está justamente el brindar las mayores facilidades a todos aquellos que efectivamente tienen un afán de alcanzar logros y un desarrollo significativo en todo lo que sea su quehacer profesional y su visión de vida. Bien, visto esto, no está de más también hacer mención a la propuesta de valor de la UTP, particularmente de la Escuela de Posgrado, que como señala esta lámina está orientada hacia el mercado con un enfoque innovador y disruptivo, con el objetivo de generar en los alumnos verdaderas experiencias de transformación personal y profesional. Creo que se tiene que poner mucho énfasis en el carácter innovador, ¿no? O sea, en no repetir cosas que de repente ya son cuestiones sabidas o trajinadas y que ya constituyen saberes que no aportan mucho de novedoso, sino más bien de aquello que significa justamente traer nuevas ideas, nuevas metodologías, nuevos planteamientos, que particularmente en lo que corresponde a la industria de la construcción permita pues tener una industria de la construcción eficiente, competitiva, moderna, conectada con todo lo que son las últimas tecnologías, con lo que son los avances tanto en la forma de hacer, en el aspecto técnico, como en la forma de gestionar los diferentes proyectos, ¿no? Bueno, esa es entonces la propuesta de valor de la escuela. Y ahora más bien sí podríamos referirnos particularmente al tema que hemos señalado hace un instante y vamos a ver de desarrollar. Es un tema, yo diría, justamente bastante novedoso, ¿no? Porque tal vez ustedes han escuchado muy brevemente o por alguna referencia o hayan leído que, por ejemplo, para los recientes Juegos Panamericanos se implementó justamente un sistema de realización de las diferentes obras de infraestructura de modo colaborativo, haciendo uso de un modelo que es el modelo NEC 3, ¿no? El modelo NEC 3 que fue el que se utilizó como base para poder gestionar y realizar pues toda la infraestructura que se pudo lograr en un plazo relativamente corto, cuando muchos incluso pensaban que sería muy difícil llegar con las obras concluidas para la fecha de inicio de los Panamericanos.
Sin embargo, eso se logró, eso fue así, y eso en gran parte fue debido al establecimiento de una forma distinta de desarrollar los proyectos, y no la forma clásica, tradicional, antigua, que es con la cual se desarrollan a veces, y bueno, diríamos más en general, ¿no? Los proyectos, sobre todo de inversión pública y los proyectos de infraestructura que se desarrollan acá en el país. Entonces creo que es interesante echarle una mirada a este tema, porque justamente significa un cambio en la forma de hacer las cosas, ¿no? Un cambio en la forma de llevar adelante todo el quehacer de la construcción. Bien, ¿qué podemos decir? Podríamos decir básicamente con carácter introductorio lo que acá se señala, ¿no? Que la construcción dentro de los sectores productivos, y acá podemos hablar de la industria en general, de la industria manufacturera, es probablemente la que menos avances ha tenido, mientras que nosotros podemos observar, por ejemplo, llámese en la industria automotriz o en la industria de las telecomunicaciones, en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de tecnológico, de comunicaciones, el tema de celulares, por ejemplo, pues hay avances vertiginosos, ¿no? Donde los productos año a año mejoran y la calidad del producto final que recibe el cliente es indudablemente cada vez mejor y se atienden exigencias cada vez mayores de los clientes. Sin embargo, en la construcción la forma de hacer las cosas sigue siendo casi tradicional e incluso hasta podríamos decir que la formación que se da en las escuelas universitarias no ha variado mucho en las últimas, no solo en las últimas, en los últimos años, sino hasta podríamos decir en las últimas décadas. De modo tal de que lo que un ingeniero o un estudiante de ingeniería civil recibía hace 30 o 40 años no difiere mucho de lo que estudia ahora. Y sin embargo es una industria que en realidad debería haberse movilizado, debería haber avanzado y debería haberse montado en todos los avances pues, tecnológicos y en el mayor aprovechamiento que nos brindan incluso las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Y bueno, como se señala en el segundo párrafo, la eficacia en el sector construcción dista mucho de ser pues esto algo corriente, algo real, algo concreto. La eficacia es baja, la eficiencia peor, y existe, como se señala, un gran margen de mejora para que las cosas se puedan hacer definitivamente, pues, mucho mejor orientándonos a una mayor productividad, a una mejor entrega de un producto final para el cliente, en fin, logrando, pues, los debidos estándares, ¿no? Acá hay un gráfico que incluso muestra cómo ha ido evolucionando la productividad en las industrias en general y en la construcción. En la construcción prácticamente se ha mantenido estable a lo largo de los años, mientras que en otras industrias la productividad ha ido mejorando continuamente. Ahora, como se indica acá, bueno, esto en realidad depende de muchos factores, o sea, no se podría atribuir solamente a la forma de contratación o la forma que se utiliza para la entrega de proyectos, pero ese es uno de los factores, porque como se señala en esta lámina, con la forma clásica mediante la cual se ejecutan los proyectos de construcción, donde primero yo licito el diseño, luego logro el financiamiento del proyecto, luego licito la ejecución y le encargo a otro agente la ejecución de la obra, a una empresa contratista, y todo se desarrolla prácticamente en serie, y donde los agentes que participan probablemente tienen una interacción mínima e incluso realmente no están comprometidos netamente con el proyecto, simplemente con lograr beneficios a partir de su participación en un determinado proyecto de construcción, en realidad esto genera muchos problemas. Y entonces, ¿qué cosa es lo que se plantea? Se plantea justamente que los agentes que participan en un proyecto tengan una forma de participación distinta a la actual. Y por eso se dice en esta lámina, como se indica acá, resulta significativo considerar los métodos de trabajo colaborativos o lo que en inglés también se le llama Integrated Project Delivery, ya que estas experiencias o estas formas de hacer se han experimentado incluso ya con éxito, tanto en Estados Unidos, particularmente en Europa, y son justamente países como Estados Unidos e Inglaterra que son aquellos que han venido impulsando y han ido planteando una serie de modelos para el desarrollo de proyectos de construcción justamente en este entorno colaborativo. Entonces, podríamos entrar a revisar a qué nos referimos con todo esto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de IPD, o sea, hablamos de Integrated Project Delivery, o sea, la entrega integrada de proyectos para que los
agentes que participen, trabajen colaborativamente, podemos decir o podríamos tomar la definición de la American Institute of Architects, ¿no? Del Instituto Americano de Arquitectos, que señala lo siguiente, ¿no? Respecto de IPD. Nos dice que es un método de entrega de proyectos que integra pues a las personas, a los sistemas y las estructuras de negocio y las prácticas, poniendo énfasis en una forma colaborativa de trabajo en la cual se integran, ¿no? Se integran todos, se incorporan los talentos de todos los agentes que participan y el objetivo fundamental es que todos colaboren con un fin común, que es reducir las pérdidas, optimizar la eficiencia y al final de cuentas eso lograrlo en las diferentes fases del ciclo de vida de un proyecto, como es la fase de diseño, la fase de fabricación, de construcción, o sea, la ejecución del proyecto mismo, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué cosa es lo que esto involucra? ¿Qué cosas es lo que considera? Como dice acá, esto considera primero una implicación continua tanto del cliente, del promotor o del propietario, así como de los diseñadores y de los constructores claves. Es decir, todos deben de participar activamente y colaborativamente desde etapas tempranas de un proyecto para orientarse todos hacia un mismo fin, que es el éxito del proyecto. ¿Qué otra cosa más? Se comparten los riesgos, se comparten los beneficios. Entonces, no es que yo me aíslo y yo digo, yo soy responsable de mi parte y me preocupo de que lo mío salga bien y el resto me importa poco, sino que todos tenemos que tener como fin común el éxito del proyecto en su conjunto. Entonces, todos somos responsables de todo. Y entonces, si el proyecto llega a buenos resultados y hay claros beneficios, ahorros y ganancia, pues eso se distribuye entre todos. Y si más bien el proyecto por algún motivo no llega a ser exitoso y hay alguna pérdida, esa pérdida la asumen todos. Entonces ese es un cambio de alguna manera de paradigma en la forma de hacer las cosas. Plantea además el IPD el control del proyecto conjunto, en lo cual participan el cliente, los diseñadores y los constructores. Tiene que haber un contrato común entre las diferentes partes involucradas y donde se establecen claramente pues cuáles son las obligaciones y también cuáles van a ser los beneficios derivados. La responsabilidad es una responsabilidad, como ya se ha dicho, compartida por el propietario, los diseñadores y los constructores. Entonces, esto ya nos saca del esquema actual en el cual de repente yo me preocupo del diseño y de hacer el expediente técnico y cómo sea la construcción me importa muy poco, o de repente yo constructor recibo un expediente técnico defectuoso y tengo que destinar gran tiempo y gran esfuerzo a perfeccionar ese expediente técnico que ha tenido una serie de deficiencias, con lo cual en realidad se incurre en una serie de pérdidas. Y eso no contribuye para nada en el éxito de un proyecto. Entonces, con esto sé que se dice, bueno, todos somos responsables. Entonces, todos vamos a tener que colaborar, todos vamos a tener que articular, todos vamos a tener que desenvolvernos con total apertura y con total transparencia, porque todos tenemos un objetivo central, que es cuál, el éxito del proyecto. Y si el proyecto es exitoso, ganamos todos, pero si el proyecto es fallido, perdemos todos, ¿no? Entonces, esa es una de las premisas que tiene esta forma colaborativa de trabajo, que como lo señala acá, todos giran alrededor de lo mismo, que es el proyecto, y ahí lo pueden ver. Arquitectos, ingenieros, constructor, subcontratistas, ejecutor de obra, proveedores, gestión de proyectos, clientes, promotores, todos están girando y coordinando simultáneamente. Bien, esto evidentemente significa un cambio en la forma de hacer las cosas y para ello se requiere pues también evidentemente el cumplir con algunos requerimientos y salvar algunas barreras. Y a eso también vamos a orientarnos un poco. Pero es importante, por ejemplo, identificar esto, ¿no? Si ustedes ven acá en esta lámina, pueden observar cómo se señala que, bueno, el diseñador o el ingeniero, el arquitecto, que es el que plantea pues el proyecto arquitectónico de la obra, por otra parte el constructor, y por otra parte el planificador, el ejecutor, el gestor, todos ellos están orientados hacia algo específico. ¿Hacia qué cosa? A agregarle valor al cliente. O sea, el eje central es el cliente y lo que yo deseo y todos deseamos trabajando colaborativamente es tener un cliente satisfecho.
Y para ello, ¿qué cosa es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que colaborar, vamos a tener que articular, vamos a tener que trabajar de una manera, pues repito, integrada. Es interesante, aunque esto vamos a pasarlo brevemente, porque también el tiempo del que disponemos no es muy grande, pero es interesante ver acá una breve historia de IPD. IPD, bueno, no es algo tan antiguo, es más bien algo relativamente novedoso, porque pueden ver cómo en 1995 recién empiezan las primeras ideas al constituirse, por ejemplo, una compañía en Estados Unidos, IPD Inc., orientada justamente a esta forma integrada de redesarrollar los proyectos. Luego, esto lo cogen también especialistas particularmente vinculados a la filosofía Lean Construction, como son Greg Howell y Glenn Ballard, y entonces le dan una forma un poco más articulada con lo que son los objetivos de Lean. Entonces, de alguna manera podemos hablar de Lean y de IPD, prácticamente como una cuestión conectada o articulada. Luego, en el año 2007, ven ustedes, la American Institute of Architects produce el primer documento en el cual se define la forma de trabajo IPD, lo cual ya va a dar lugar a los primeros modelos de contratos IPD. Pero esto recién está referido al año 2007, ¿de acuerdo? Y luego pueden ver ustedes que ya en el año 2007 también la compañía Sutter Hill pone en marcha el primer proyecto bajo ese esquema, y luego incluso ya se suscribe un modelo de contrato que es el modelo Consensus DOC 300, con lo cual ya prácticamente esto se convierte en algo más generalizado y más formalizado incluso a nivel contractual en el año 2008. Entonces esos son los primeros esfuerzos en lo que es el tema de IPD. Entonces si retrocedemos en el tiempo, verán ustedes que es algo relativamente nuevo, porque si estamos en el año 2021, pues señalamos que más o menos hay 10 o 12 años de antigüedad en todo esto. Entonces, eso es lo que podríamos comentar en cuanto a lo que es un poco la historia de IPD. Bueno, algunas reflexiones o algunas bases, ¿no?, de este modelo IPD, ¿no? Como ya se ha señalado, integra a todos los agentes que participan en un proyecto y como lo dice, ¿no?, al estar todos en un mismo barco, si hay problemas, estos no son de uno, son de todos. Y entonces tanto el propietario como los diseñadores o constructores tienen que estar orientados hacia el éxito y si efectivamente lo alcanza, tiene que haber un incentivo financiero. No, al estar compartiendo riesgos y recompensas, todos tienen que tener también el control del proyecto. Entonces tiene que verse cómo es que se va a trabajar esa forma articulada en que todos van a tener ciertas responsabilidades y ciertas tareas que cumplir de cara al efectivo control del proyecto. Se debe establecer la responsabilidad compartida y las compensaciones a las partes por perjuicios que pudieran de alguna manera afectar el objetivo común del proyecto. Bueno, ahora, esto en la práctica, ¿cómo se materializa? ¿Cómo se materializa? ¿Qué cosas son las que se desarrollan? ¿Cuáles son las tareas que se cumplen típicamente en un proyecto IPD? Primero, como dice, se fija en etapas tempranas un objetivo de costo y plazo. Y aun cuando el diseño no está finalizado, lo cual quiere decir que todos vamos a tener que de alguna manera tratar de ajustarnos a ese escenario de costo y plazo que se ha establecido. Normalmente en base a un benchmark, en base a un contraste o comparación con proyectos similares ya realizados que pueden darnos una clara referencia de por dónde debe ir tanto el costo como el plazo para el proyecto que pretendamos encaminar. Bueno, luego se establecen los costos para el equipo de diseño y para la empresa constructora, lo cual quiere decir que ya el diseñador y el constructor podría de alguna manera establecer cuáles van a ser sus ingresos mínimos en la medida en que cumpla satisfactoriamente con los objetivos que tienen que ver con diseño y con la ejecución del proyecto. Sin embargo, esa base de partida o ese mínimo luego podrá ser ampliado, pero podrá ser ampliado en la medida en que efectivamente el proyecto alcance buenos resultados. Entonces, como dice luego, se crea una base de incentivos económicos que será compartida proporcionalmente a su aportación por el equipo de diseño y por la empresa constructora. Esta base de incentivo debe ser fijado por la propiedad y contiene todos los beneficios esperados que la propiedad pueda compartir con los demás actores.
Entonces ya también tendremos nosotros una idea de cuáles son los incentivos que podremos alcanzar. Se incentiva al equipo a reducir el costo y el plazo estimados, lo cual evidentemente se traducirá en que yo recibiré incentivos adicionales. ¿Por qué? Porque he logrado ahorro en el costo y reducción en el plazo. Sin embargo, si esos objetivos no se cumplen, como dice, se penaliza al equipo. Si es que se producen costos por encima de los presupuestados y retrasos en los plazos estimados. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que si tenían una base de incentivo fijada, esa se va a ir reduciendo en la medida en que puedan haber deficiencias a lo largo de la ejecución del proyecto. Entonces, por último, como dice acá, se incentiva a la propiedad o al promotor a ayudar al equipo de diseño y a la empresa constructora a tener éxito. Tras haber fijado unos objetivos de costo y plazo realistas en la fase inicial, requiriéndole que si el resto del equipo cumple sus cometidos, sea justamente la propiedad, el promotor, quien cubra la base de incentivos, reduciendo su beneficio en la operación. Bien, entonces, ¿esto qué significa? Si ustedes se dan cuenta, y lo estamos reiterando ya más de una vez, no es que yo digo soy responsable del diseño y bueno, hago el diseño bien y la construcción me interesa un comino porque eso no va por mí. Y bueno, si mi proyecto de diseño estructural de repente no es fácilmente ejecutable, fácilmente construible, no me importa porque eso que lo resuelve el constructor. O si de repente yo estoy planteando una dimensión o estoy planteando el uso de ciertos insumos o materiales que no están en el mercado, tampoco me importa porque, bueno, no me preocupo de la parte de adquisiciones, la parte logística ni de la parte de construcción. Acá no es así. Todos nos bañamos con todo. Ahora, esto ciertamente también trae algunos aspectos que es importante considerar, porque nos habla, por ejemplo, ¿no? Habrá que tener un objetivo conjunto. Pero para que se tenga un objetivo conjunto, ¿eso qué requiere? Que todos los agentes que participan tengan un sentimiento de propiedad sobre la obra que se está desarrollando. O sea, yo sentirme que efectivamente estoy identificado con el proyecto, que mi visión es justamente el bienestar, el éxito del proyecto, ¿no? Requiere que sea el mismo equipo que esté trabajando desde los primeros bocetos hasta la entrega del proyecto, porque así todos vamos a estar imbuidos en el logro del objetivo final del proyecto. Se demanda respeto, y eso se produce cuando se buscan profesionales competentes, con experiencia, que tengan buenas habilidades personales y que además muestre una cierta consideración hacia los demás. Y esa capacidad de poder interactuar, de poder interrelacionarme, de ser transparente, de ser abierto, de ser comunicativo, de poder interactuar en equipos con un objetivo común que es el proyecto. Y luego, como dice, se requiere confianza. Cuando el equipo combina de manera transparente información a los demás, se utiliza un entorno de trabajo seguro en el que se busca el bien de todos y se reparten riesgos y beneficios. O sea, no es que yo guardo de repente lo mío bajo 7 llaves y no quiero que los demás sepan porque no quiero compartir lo que yo sé, sino que acá todos tenemos que compartir, todos tenemos que ser transparentes, todos tenemos que ser abiertos, porque el objetivo es el éxito del proyecto, porque si el proyecto es exitoso, ganamos todos, ¿no? Bien. Bueno, ahora, ¿cuáles son los beneficios? Si tratamos de revisar brevemente cuáles son los beneficios de IPD, bueno, acá podemos citar algunos de ellos. Como dice el texto, ¿no? Se comparten responsabilidades y decisiones. Bueno, se puede señalar, pues, que de cara al proyecto los objetivos son, pues, compartidos. Hay una mejor comunicación, se reduce el riesgo de omisiones y errores de diseño porque todos han participado de etapa temprana en el proyecto. Los miembros se reúnen con regularidad para compartir ideas, todas las partes están al tanto de lo que ocurre, y esto significa en principio que podremos encontrarle fácil solución a ciertas dificultades que puedan surgir en el camino porque todos estamos imbuidos en el quehacer del proyecto. Mantiene el tiempo perdido al mínimo, acelerando así la entrega del proyecto y con ello logrando beneficios. Por otro lado, si se utiliza BIM, que también es una tendencia actual, BIM va muy articulado con IPD, los propietarios de los proyectos, ¿qué cosa es lo que podrán lograr? Podrán lograr eficiencias incluso mayores, bueno, y típicamente mayores a las que se logran en una forma tradicional de contratación.
Y por otro lado, si como tiene que ser, se utiliza un repositorio central de toda la información que se produce en el proyecto, será mucho más fácil para todos los interesados y para todos los participantes en el proyecto, primero tomar decisiones de cara al proyecto, pero no solo eso, sino lograr un aprendizaje que va a ser muy utilizado y aprovechado en siguientes proyectos. Entonces, esos son algunos de los beneficios de IPD. No solo eso, sino que lo podemos ver también acá. Podemos apreciar lo siguiente, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que en la forma tradicional lo que hay es un desarrollo lineal de los proyectos. Primero desarrollo el estudio conceptual, eso lo hace una empresa o un profesional. Luego hay una licitación. Luego de ello se le encarga el diseño a otra empresa o otro agente. Ese agente desarrolla el diseño, elabora el expediente técnico, pero no construye. Luego se logra la financiación del proyecto, se saca la licitación para su ejecución y se contrata o se selecciona al contratista que va a desarrollar el proyecto, para que finalmente eso termine, bueno, en el proyecto concluido. Entonces esa es la forma tradicional que es una relación lineal. ¿Cuándo articulan estos diversos agentes? Probablemente nunca. ¿Qué objetivos tienen cada uno de ellos? No están orientados ellos al producto final, cada uno está orientado a lo que es su ámbito de trabajo. El que desarrolla el estudio conceptual poco le va a importar la parte constructiva, simplemente tratará de desarrollar lo que está dentro del ámbito de su estudio conceptual, un estudio de perfil, por ejemplo, ¿no? El que desarrolla el expediente técnico también poco se va a comprometer con la construcción. Lo que le interesa es sacar su memoria descriptiva, su memoria de cálculo, sus planos, sus especificaciones, su metrado, su cronograma. Se acabó su chamba y hacer los planos. ¿Qué venga después? Ya eso ya no es mi problema, porque eso ya lo resuelve el constructor. Entonces, de eso, en esa forma, primero, el proyecto se extiende en el tiempo. Segundo, tiene múltiples errores. Tercero, definitivamente no hay interacción. Y por lo tanto, la posibilidad de éxito del proyecto es realmente limitada. ¿Qué cosa es lo que busca el modelo IPD? Lo que busca, como se señala a la derecha, es un trabajo integrado. Todos estamos integrados, todos estamos compartiendo el mismo objetivo. El objetivo es lograr el éxito del proyecto. Ese es nuestro objetivo central y final. Y por lo tanto, todos nos vamos a beneficiar si el proyecto es exitoso y todos vamos a perder si el proyecto es fallido. Y por lo tanto, nos vemos en la necesidad de colaborar y de articular. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que queremos es alcanzar el éxito y con ello tener mayores beneficios. Una cosa muy importante también de repente a observar acá es que, por ejemplo, estas gráficas que de primera intención de repente no las entendemos muy claramente, primero nos dan una línea base que es en este caso el tiempo, ¿no? Pueden ver todo lo que es el ciclo de vida de un proyecto a lo largo del tiempo, hablando desde la fase de prediseño, diseño conceptual, desarrollo de un diseño detallado, la fase de documentación para la construcción, la parte de planificación o de preconstrucción, todo lo que tiene que ver con procura y la construcción misma, hasta que el proyecto se concluye y es entregado al destinatario final. Entonces, acá hay varias curvas que es interesante ver. La curva número 1, la curva descendente, ¿no? Que repito es la curva número 1, nos habla de cuál es la oportunidad de agregarle valor al cliente, al proyecto, según el momento en el que el proyecto se encuentra. Y ustedes pueden apreciar que conforme el tiempo pasa, la posibilidad de agregarle yo valor al proyecto mediante un cambio, el costo de cualquier cambio, el costo de cualquier modificación que yo haga, se reduce significativamente como posibilidad de agregarle valor al proyecto. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en la etapa de diseño conceptual o etapa de diseño detallado, yo puedo hacer todos los cambios que quiera. Y esos cambios van a ser normalmente cambios que yo prevea para la mejora del proyecto. Y eso, pero si ya yo entro a la etapa de ejecución, ya cuando el proyecto esté en marcha, ya no debería hacer cambios. Porque cualquier cambio que yo pretenda hacer va a ser ya una intervención normalmente destructiva.
va a significar que eso me retrasará en el plazo, me significará mayor costo y por lo tanto va a afectar los objetivos del proyecto. Entonces, cualquier cambio que nosotros querramos hacer para enriquecer el proyecto, para agregarle valor al proyecto, debiéramos hacerlo en etapas tempranas. Eso nos dice la curva 1. La curva 2 más bien nos dice cuál es el costo de cambiar. Como dice la curva 2, cost of design changes, o sea, el costo que tenga cualquier cambio en el diseño. Si el cambio yo lo hago tempranamente, el costo es mínimo. Pero si yo lo pienso hacer cuando ya el proyecto esté en marcha, el costo va a ser enorme y me va a afectar los objetivos del proyecto. Entonces eso también, ¿qué nos dice? Nos dice que todo cambio debe de hacerse en el momento más temprano posible. Ahora, la curva 3, ¿qué nos dice? ¿Cómo es que ocurre el proceso de cambios normalmente en la forma tradicional de trabajo? Normalmente se ajusta a la curva 3, donde muchas veces, cuando es que detectamos que hay necesidad de hacer cambios? Cuando estamos evaluando el expediente técnico y nos damos cuenta que hay una serie de interferencias, una serie de omisiones, que no hay compatibilidad de la información técnica, que hay una serie de cosas que tienen que rehacerse, que tienen que perfeccionarse, que tienen que cambiarse. Entonces, eso nos lo refleja la curva 3. O sea, luego del diseño, cuando ya estamos casi para empezar la construcción, en ese momento se está pensando en hacer cambios. ¿Quién los hace? Normalmente a necesidad del constructor, porque el constructor se da cuenta que hay una serie de deficiencias del expediente técnico que él recibió. Sin embargo, IPD, ¿qué cosa es lo que nos dice? IPD nos dice que si es que más bien todos trabajaran colaborativamente, los cambios podrían efectuarse tal como lo indica la curva 4. O sea, los cambios podrían anticiparse. Todos los cambios podrían gestionarse mucho más temprano. Y si los cambios los vamos a hacer más temprano, como se dice con ello, primero vamos a estarle agregando valor al proyecto y segundo, esos costos van a ser muy bajos, con lo cual logramos beneficios para el proyecto. Entonces también ese es otro de los beneficios claramente establecidos por IPD. Como dice, y el título dice, Impact of Early Involvement. O sea, ¿cuál es la ventaja de una colaboración temprana de todos los agentes de cara a lo que es el proyecto? ¿De acuerdo? Bien, ahora, limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones de IPD? Muchos profesionales actualmente eso no lo reconocen, o sea, hay muy pocos profesionales que reconocen esta nueva forma de trabajo. Y entonces, claro, ¿eso qué implica? Implica un tiempo para capacitar, un tiempo para reconocer las nuevas formas de trabajo y por otro lado, un tiempo para convencerlos que efectivamente es la mejor forma de hacer las cosas. Entonces, esa es, por ejemplo, una limitación. Ahora, otra limitación. Cuando hay una función de roles, se supone que todos somos responsables. Entonces, si yo, por ejemplo, era diseñador, yo podría decir, bueno, pero ahora mi responsabilidad no solamente está en el diseño, sino que yo voy a tener que trasladar mi responsabilidad para cuando el contratista esté también en obra. Entonces, un diseñador, un arquitecto o un estructural podría decir, no, no, un momentito, yo no quiero trabajar en un modelo IPD porque mi responsabilidad no va a terminar cuando yo termine el diseño, sino que yo voy a ser responsable del proyecto en su totalidad. Y entonces yo no quiero participar en eso porque me está perjudicando. Y eso es lo que podría pensar. Sin embargo, esa persona o ese profesional o esa empresa no se da cuenta de que en realidad, si es que todos trabajan colaborativamente, el proyecto va a ser muy exitoso y por lo tanto vamos a tener mayores beneficios que vamos a poder distribuir entre todos, ¿no? Ahora, el modelo IPD necesita o demanda la participación de todos. Pero como dice acá, el uso de un modelo IPD no significa que todos los miembros del equipo confíen automáticamente unos de otros. Yo de repente soy diseñador, pero no conozco al constructor. Y entonces diré, oye, yo voy a hacer bien mi trabajo, el diseño, pero ¿quién me garantiza que el constructor lo va a hacer bien? Entonces, ¿eso qué significa? Que como dice acá, se necesita un cierto tiempo para conocerse, para reconocer los estilos de trabajo, para entender posibles debilidades de los otros participantes en el proyecto y sobre todo para brindar apoyo para cuando haya algo
cambiar, algo que mejorar, algo que subsanar, estar ahí para apoyar. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que en realidad tienen que conformarse equipos de trabajo muy integrados, en los cuales haya mucha confianza y donde efectivamente todos trabajen no por el beneficio propio, sino por el beneficio del conjunto. Y a veces eso es muy difícil de lograr porque muchas veces nosotros tendemos al individualismo. Y por otra parte, para los mismos promotores o propietarios, que son los que de alguna manera incluso también tendrían que financiar el proyecto, y financiar un proyecto bajo un esquema IPD, una entidad financiera podría decir, oye, pero vas a hacer el proyecto de una forma media rara. ¿Qué es eso de IPD? Entonces, la entidad financiera podría no estar muy proclive a financiarle a ese promotor, a ese propietario que efectivamente desee emprender un proyecto bajo esta modalidad. Entonces, como dice acá, incluso hay una frase que se señala, ¿no? Dice, la ausencia de un marco jurídico para IPD puede ser un factor muy desalentador. Muchos temen implementar un contrato sin este tipo de orientación estandarizada, pero en realidad es factible y las recompensas hacen que el proceso sea bastante más provechoso. Pero bueno, entonces es claro, un nuevo camino por el cual se tiende a ir y definitivamente el futuro de los proyectos de construcción será esto, será la forma colaborativa de trabajo, pero particularmente, por ejemplo, acá en nuestro país hay mucho que avanzar. Si alguno de ustedes está comprometido con los proyectos de reconstrucción con cambios, recuerden que reconstrucción con cambios es parte de un convenio gobierno a gobierno del gobierno peruano con el gobierno inglés. Y eso significa trabajar colaborativamente, porque el enfoque que están trayendo los ingleses es justamente el enfoque basado en la forma colaborativa de trabajo. Bueno, en líneas generales, cuando hablamos ya de los contratos colaborativos, y esto lo vamos a ver muy rápidamente para simplemente hacer un enfoque de cuáles son los diferentes modelos de contratación, ¿qué cosa es lo que todo esto demanda? ¿Qué cosa es lo que se incluye típicamente en los contratos colaborativos? Primero, la conformación de equipos de proyecto integrados. Segundo, la asignación equitativa de riesgos. Tercero, el reembolso de costos directos. Cuarto, la contabilidad bajo el concepto de open books, o sea, de libros abiertos. Yo tengo que ser transparente, abierto. Toda mi contabilidad tiene que estar totalmente visible. Entonces, no es ahí que yo me guardé el 10% para coimear a alguien. Eso no puede haber. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que ser totalmente transparente y abierto. El éxito de un proyecto se mide en función a los KPIs, o sea, los Key Performance Index, o sea, los índices clave de desempeño. Se desalienta todo lo que tenga que ver con reclamos, o sea, no es que, bueno, voy a solicitar una ampliación de plazo, no voy a solicitar un adicional, no, eso no hay. Lo que se busca es que todos trabajemos más bien, no solamente para no ampliar plazos y costos, sino para reducirlos, porque en la medida en que lo reduzcamos lograremos beneficios y todos vamos a salir ganando. Una filosofía de no culpa porque todos somos responsables y una filosofía de negociación y no litigio porque lo que se busca es que se busquen acuerdos y que no los que ganen sean pues al final los árbitros, los abogados, los notarios o los jueces, ¿no? Eso no es lo que se busca. Entonces, bueno, esa es la base de los modelos colaborativos de contratación. Y acá lo que habría que decir es que, bueno, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido se han desarrollado ya una serie de modelos. Y esos modelos podríamos acá citarlos muy rápidamente. Simplemente lo vamos a mencionar porque veo también que el tiempo ya nos gana. Uno es lo que, por ejemplo, es el modelo del Joint Contract Tribunal, el modelo JCT. Y acá ven incluso cuáles son las familias de contratos JCT. Hay diferentes familias de contratos ya estándar JCT dentro de este esquema, incluso colaborativo. Consensus Docs, donde particularmente lo que corresponde al título 300, al estándar 300 o a la serie 300, está asociado justamente a los contratos colaborativos. No pueden ver acá. Los Consensus Docs tienen, por ejemplo, diferentes series. La serie de 200 para contratos generales, la serie 300 para contratos colaborativos, y así sucesivamente. La serie 300 es la que tiene que ver justamente con contratos colaborativos, ¿no? Ahí está.
Ahí está. Y hay 300, 301, 305, 310 y 396. Todos están dentro del esquema 300 de contratos colaborativos bajo el enfoque consensos. El multipart agreement de la Asociación Americana de Arquitectos, ¿no? O al del Instituto Americano de Arquitectos, diríamos más bien, ¿no? Entonces también ese es otro modelo, el AI Contract Documents, ahí está. Standard Form Multipart Agreement for Integrated Project Delivery, ese es el modelo. Podemos hablar de los modelos NEC, que justamente es lo que se ha utilizado en la infraestructura de los panamericanos. Y hablar de NEC significa hablar de NEC 3, que es el modelo anterior, y hablar de NEC 4, que es el modelo más actual. ¿De acuerdo? Podemos hablar también de este modelo, el DB Collaborative Contract, ¿no? Que también es un modelo inglés. Podemos hablar del modelo PPC 2000, el modelo PPC 2000 también desarrollado en el Reino Unido. Y por otro lado, podríamos también hablar de este Framework Alliance Contract, que también es otro modelo del Reino Unido, ¿no? Otro modelo inglés. Y por último, incluso podríamos también hacer referencia a instituciones que están justamente involucradas con la promoción de los proyectos colaborativos, como es el IPDA, que es el Integrated Project Delivery Alliance, ¿no? Repito, el Integrated Project Delivery Alliance. Bien. Bueno, entonces con eso creo que ahora sí hemos hecho una rápida visión de lo que es el mundo de los contratos colaborativos. Esto evidentemente es un tema muy amplio que cualquiera podría incluso desarrollarlo a través de un tema de tesis y brindar aportes importantes para pues cómo modificar, cómo cambiar, cómo variar el paradigma mediante el cual se ejecutan los proyectos de construcción actualmente en el país. Y bueno, con esto ya podríamos más bien referirnos ahora sí a la maestría en gestión de la construcción. Y vamos a señalar lo siguiente. Primero, ¿cuál es el objetivo central de la maestría? Como dice, formar profesionales que sean agentes de cambio y que puedan ofrecer soluciones concretas a los problemas reales de la construcción. ¿Qué es lo que busca el programa? Formar profesionales que tengan la capacidad de la toma de decisiones. Sobre todo eso, que tengan la capacidad de tomar decisiones en lo que tiene que ver con los diferentes ámbitos de la gestión de proyectos de construcción. Entonces, este no es un programa que me vuelve experto pues en SAP 2000, no es un programa que me vuelve experto en AutoCAD o en Civil 3D o en MC Project o en Primavera Project Planner. No, esa no es la idea, no es volverme experto en herramientas, sino contar con los recursos. ¿Para qué? Para poder ser un gestor, un gerente de proyectos y por lo tanto ser una persona que tome decisiones cruciales asociadas a la marcha de un proyecto, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas competencias básicas que acá se plantean, como se señala, pensamiento gerencial, entendimiento estratégico organizacional, la capacidad de negociación, una cuestión muy importante, negociación y relaciones, y por último, habilidad personal e integridad, que tiene que ver mucho con el capital emocional de la persona, o sea, la forma de cómo soy, ¿no? Bien, si hablamos nosotros de la malla de la maestría, podríamos decir que, bueno, vamos a abrir todo de una vez para verlo en su conjunto. Podríamos decir lo siguiente. Primero, los cursos se agrupan, diríamos, por líneas o módulos, ¿no? Que toman en cuenta diferentes aspectos claves. Por ejemplo, aspectos como se señalan ahí de gerencia estratégica, de planificación y control de proyectos, de innovación en los proyectos de construcción, de cómo gestionar eficientemente los proyectos en los cuales interviene el Estado, de cómo abordar un tema muy importante como también es el de los proyectos inmobiliarios. Por otro lado, cómo potenciar todo lo que son habilidades de liderazgo justamente para la toma de decisiones. Y por último, cómo abordar satisfactoriamente la última etapa que tiene que ver con el desarrollo de la tesis, ¿no?
Ahora, dentro de cada uno de estos ámbitos, ustedes pueden ver que se articulan una serie de asignaturas. Entonces, justamente cada uno de los cursos que ahí se señalan, por ejemplo, qué sé yo, si hablamos de gerencia estratégica, ¿no? Se habla, por ejemplo, de qué cursos: gerencia de proyectos, seguridad y salud ocupacional, dirección de empresas constructoras y inmobiliarias, gestión estratégica de la calidad, porque todo eso tiene que manejarse, repito, desde un enfoque estratégico para el éxito del proyecto, tomando en cuenta todos estos principios, los principios que nos brinda pues el PMBOK, por ejemplo, en lo que es la gerencia de proyectos, cómo aseguramos la seguridad y la salud ocupacional en un proyecto, cuáles serán las herramientas que yo deba de tener para gerenciar estratégicamente una empresa constructora o inmobiliaria, y por último, cómo me enfoco de una manera también estratégica a un objetivo central como es la calidad, que al final de cuentas nos dice agregarle valor al cliente, ¿no? Ok, entonces eso lo podemos ver en los diferentes ámbitos, porque igualmente si hablamos pues de planificación, de innovación, veremos que hay una serie de asignaturas que se articulan con estos objetivos. Estos objetivos se considera que son los esenciales que justamente debe de tener un profesional que pretenda ser un gerente de proyectos. Ahora ustedes dirán, oye, pero ¿y dónde está mi curso de AutoCAD? No hay un curso de AutoCAD. ¿Dónde está mi curso de MC Project? No, no hay un curso de MC Project. ¿O dónde está mi curso para hacer costos con S10? No hay tampoco un curso de S10. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, esta maestría no desarrolla, no se enfoca en herramientas, en recursos. Eso lo hace un ingeniero junior. El ingeniero senior, el ingeniero que tenga que tomar decisiones significativas, lo que tiene que tener es justamente esas habilidades de liderazgo y esa capacidad gerencial y esa posibilidad de poder tomar decisiones importantes vinculadas con la marcha de un proyecto. Muchos de estos temas no se ven en el pregrado, porque el pregrado muchas veces se limita a uno o dos tópicos que definitivamente no pueden hacer de esa persona o de ese egresado del pregrado un especialista en gerencia de proyectos. Esta maestría más bien sí lo que busca es justamente dotar al participante de todos los recursos necesarios para que pueda desenvolverse en los diferentes ámbitos y situaciones problemáticas que van a surgir cuando tenga que enfrentar un proyecto. Entonces, eso es lo que se busca a través pues, de este programa. Bueno, la maestría se desarrolla en su modalidad online, ¿de acuerdo? Porque como bien saben, en este momento es imposible desarrollar actividades presenciales, ¿no? Bueno, el programa hasta antes de la pandemia se venía dando tanto en una modalidad presencial como también en una modalidad online, pero actualmente, bueno, definitivamente todo tiene que trabajarse en esta forma a distancia. Sin embargo, también cabe indicar que la universidad, particularmente la escuela, pues ha efectuado el esfuerzo necesario ¿para qué? Para que, por ejemplo, las actividades de clase, para que los recursos educativos y, en fin, para que toda la actividad académica y académica administrativa se gestione eficientemente haciendo uso incluso de una plataforma virtual como es particularmente la de Canvas. Entonces, permítanme dejar de compartir más bien esta presentación un instante. Permítanme un segundo. Y más bien vamos a tratar de ingresar a lo que es, por ejemplo, una plataforma típica de curso. Vamos a compartirla acá. Acá, por ejemplo, pueden apreciar ustedes, bueno, acá yo he ingresado a uno de los cursos que eventualmente dicto, que es el de gerencia de proyectos de construcción. Y bueno, como pueden apreciar, esta es un poco la página de ingreso. Pueden ver acá primero cuáles son los diferentes módulos que constituye pues el curso. Acá lo pueden tener desarrollado también. Se puede ver, bueno, cuáles son las actividades que se van a desarrollar semana a semana. Por ejemplo, foros, tareas, pueden haber lecturas encomendadas. El participante tendrá que visualizar pues algunos videos informativos, videos que le brindarán pues recursos complementarios. Habrá un PPT, ¿no? Para los temas de la semana, pero aparte de ello, incluso hay documentos complementarios, que eso ya será interés del participante el poder adentrarse en todo ello. Por ejemplo, si quiero ver temas de gestión de proyectos, no solamente podría ver lo referente al PMBOK,
podría ver el modelo PRINCE2, que por ejemplo es un modelo inglés, podría ver el modelo del IPMA, que también es un modelo europeo, podría ver lo que dice la norma ISO 21500, que también me habla de una metodología para la gestión de proyectos, y en fin, hay incluso hasta una serie de documentos que nos llevan a lo que es la realidad, por ejemplo, del país, cuál es el Plan Nacional de Infraestructura, cuál es el Plan Nacional de Competitividad para la Productividad, etcétera. Entonces, hay mucha información complementaria. Entonces, esto ya evidentemente significa que el participante, pues, ya será también cuestión de cada uno el poder aprovechar al máximo todos estos recursos. Semanalmente se desarrollan, bueno, conferencias para videoclases, y bueno, luego se tiene el rubro de calificaciones, las rúbricas que se utilizan, etcétera, etcétera. El docente también publica una serie de anuncios, hay la facilidad también de comunicación por correo electrónico, en fin. Bueno, probablemente ustedes lo saben también o de repente mejor que yo, pues que en este mundo actual de la informática, pues hay casi capacidades ilimitadas de desarrollar muchas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que podríamos señalar en cuanto a, por lo menos, la plataforma, que es una plataforma además reconocida internacionalmente como una de las plataformas más convenientes, más flexibles, más completas para la impartición de cursos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que podríamos decir al respecto en lo que es la modalidad virtual. Y más bien acá, bueno, volvemos un momentito a la conferencia, al PPT de la conferencia, porque ya con esto iríamos más bien orientándonos hacia la parte final. Bien, entonces por acá más bien creo que íbamos a tener la participación de alguien más que iba a darnos justamente algunas luces finales sobre el programa. No sé si podría Sí, de sí, Manuel, repente... hola. Correcto, listo. ¿Qué tal? Entonces ya dejo de compartir esto porque bueno, ya lo mío Eh, termina. Y más bien, sí, bueno, les agradezco y bueno, estaré al tanto de las preguntas que puedan haber tenemos surgido unas por ahí. preguntas, Manuel, gracias Perfecto, por muy la bien. ponencia. Ahora empezamos con la ronda de preguntas que ya tenemos en el chat de Zoom. A ver, Anaís Perfecto. pregunta, ¿en qué benefician los contratos colaborativos en la construcción? ¿En qué benefician? Bueno, más o menos hemos tratado de señalarlo, ¿no? Primero que vamos a lograr los objetivos centrales del proyecto, que es que el proyecto termine dentro de plazo, dentro del presupuesto y con los atributos de calidad esperados. Y si eso lo podemos mejorar más aún, o sea, si podemos terminar antes de plazo, podemos terminar por debajo del presupuesto y manteniendo el estándar de calidad, vamos a terminar ganando más porque va a haber un beneficio que va a ser compartido entre todos, ¿no? Entonces, la colaboración lleva al éxito del conjunto, ¿no? Y no que yo quiero ser exitoso en mi partecita y el resto no me importa nada. Entonces, ese es algo muy importante en el enfoque colaborativo de trabajo. Ok, Manuel, la siguiente pregunta es de Wilber. ¿Qué opinión tiene del BIM, y cómo se relaciona con el IPD o Lean Construction? Bueno, el BIM, Building Information Modeling, en realidad es una forma práctica de poder expresar lo que es IPD, porque IPD, como hemos dicho, significa trabajo colaborativo, esa es la esencia. Y BIM obliga a ello. BIM obliga a ello, porque BIM muchos acá en nuestro medio lo entienden mal, BIM, y de repente lo aplican incorrectamente. Porque muchas veces algunos hacen su diseño tradicional con sus planos de AutoCAD, y luego dicen, no, bueno, esto vamos a pasarlo mediante el uso de Revit a un formato 3D y entonces dicen, estoy usando BIM. Eso no es cierto, porque BIM significa cambio de paradigma en el diseño. Si somos nosotros diseñadores, sea yo arquitecto, sea yo ingeniero estructural, sea yo especialista en instalaciones eléctricas o sanitarias, todos vamos a tener que trabajar colaborativamente alrededor de un único modelo. Entonces yo tendré que plantear mi propuesta arquitectónica en el único modelo del proyecto. Yo tendré que colocar el refuerzo estructural en el único modelo del proyecto. Entonces todos estamos obligados a colaborar y todos estamos obligados a participar en forma interactiva, en forma colaborativa, en lo que es la formulación del proyecto en la etapa de diseño. Pero BIM no solamente se extiende a la parte de diseño. BIM también ve la parte de planificación y por eso se habla de las diferentes dimensiones de BIM. Porque hay BIM 3D, hay BIM 4D, hay BIM 5D, hay BIM 6D y hay BIM 7D.
BIM 3D es el diseño 3D, pero BIM 4D tiene que ver ya con los plazos, BIM 5D tiene que ver con los costos, BIM 6D tiene que ver con la sostenibilidad y BIM 7D tiene que ver con el funcionamiento del proyecto. Entonces, al final de cuentas, lo que podría decirse es que hay una relación tremendamente estrecha porque BIM es la expresión práctica de cómo se fuerza de alguna manera que los agentes colaboren en pos de los objetivos del proyecto. Listo, la siguiente pregunta dice, ¿qué abarca la gestión de la construcción? Bueno, la gestión de la construcción es muy amplio y en ese caso lo mejor que podrían ver incluso es los módulos que justamente comprende el programa y donde, como pueden ver, ahí está involucrada la gerencia de proyectos bajo los diferentes enfoques que hay para ese fin. Está el tema de planificación y control de obras, está el tema de productividad, está el tema de gestión y equipos y maquinarias, está la parte logística, está la parte legal y tributaria, está la parte de proyectos de inversión pública, está la parte de proyectos inmobiliarios, en fin, está la parte correspondiente a proyectos incluso susceptibles de certificación LEED, está la parte de gestión de las adquisiciones, los riesgos ocupacionales, en fin, todo eso es gestión de proyectos. Es un campo tremendamente amplio. Y bueno, que la maestría trate de sintetizar y desarrollar lo esencial de cada uno de esos ámbitos, ¿no? Bien, la siguiente pregunta es de Fiorella. ¿El sector de la construcción ha sido afectado por la pandemia? Lógico que sí. Y si vemos los indicadores económicos, veremos que la industria de la construcción ha sufrido pues una baja importante a lo largo del 2020, ¿no? Incluso, bueno, en la actualidad, con todos los protocolos que necesariamente tienen que cumplirse, evidentemente los temas de productividad también se ven afectados. Bueno, esperemos que esto sea pues un bache que se resuelva en un cierto tiempo, aunque no lo vemos muy cercano porque por lo menos el tema de las vacunas habrá que ver cuándo ocurre y cuándo nuestro país puede efectivamente ya poder andar de una manera más, qué sé yo, estable, ¿no? Pero definitivamente hay muchos factores, no solamente la pandemia, yo diría que la crisis política, que el enfriamiento de la economía, que en fin, todo afecta indudablemente. La construcción está, creo, bastante afectada, porque también yo inversionista, por ejemplo, quisiera desarrollar un centro comercial. Voy a invertir cuando no sé cuál va a ser el futuro del país, incluso políticamente. Toda la inestabilidad política crea mucho problema. Cuando incluso no se tienen muy claros si efectivamente hay un claro respaldo a la inversión privada y a la participación de las empresas en la ejecución de proyectos, pues evidentemente el sector se lentifica y al final de cuentas todos perdemos porque el sector construcción tiene una presencia muy fuerte en todo lo que es la actividad económica del país. En fin, esperemos que la situación, bueno, vaya para mejor, pero por lo menos los indicadores que hemos tenido últimamente no son nada buenos, ¿no? Un país que cambia de presidente, un país en el que el Ejecutivo se pelea con el Congreso, un país en el que encima hay una pandemia, un país que no tiene respuestas claras y gestión eficiente para la pandemia, que lo vemos en la vacuna, ¿no? O sea, países cercanos ya están vacunando, en el Perú todavía no hay nada de eso, ¿no? Entonces, claramente nuestro país marcha mal en muchos aspectos, entonces eso indudablemente afecta también a la construcción, quieras o no, aunque no tenga que ver directamente, pero la inversión, la construcción significa inversión, la construcción significa que hacer muchas veces del empresario privado. Y evidentemente yo empresario privado digo, oye caramba, si invierto o no invierto, ¿qué hago? Si es que la situación está tan compleja. De acuerdo, Manuel. La otra pregunta de Alfredo dice, algunos ejecutamos proyectos bajo la ley de contrataciones con el Estado. ¿Cómo hacemos para integrar la metodología IPD a la del Estado, dado que no te da alternativas claras para buscar una mejora y no existe la colaboración como sí lo hay en el IPD? Claro, sí, pues lógicamente. Eso significa que tendría que revisarse completamente la ley de contratación del Estado, ¿no? O sea, eso son aspectos que en algún momento tendrán que cambiar necesariamente. De hecho, bueno, por lo menos ya incluso a nivel del Estado, hay dispositivos legales que plantean que, por ejemplo, de acá en un horizonte de unos 10 años, los proyectos de inversión pública deben efectuarse bajo el modelo BIM. Y si eso es así, necesariamente eso va a significar que los proyectos tengan que trabajar bajo el modelo IPD. De hecho, incluso como lo mencionaba antes, por ejemplo, los proyectos de reconstrucción con cambios, de alguna manera pretenden justamente ya incorporarnos a este mundo de los proyectos colaborativos. Entonces, sí o sí habrá de llegar. Que claro, bajo el esquema actual se puede hacer, no, bajo el esquema actual definitivamente hay una barrera muy grande, pero ese esquema actual tendrá que cambiar, sí o sí tendrá que cambiar, ¿no?
Listo, Manuel. La última pregunta de Lilian. ¿Qué profesional puede postular a esta maestría? En realidad está abierto para todo profesional que tenga algún vínculo con la industria de la construcción, ¿no? Si, por ejemplo, yo he participado y tengo algún conocimiento de la construcción, creo que, y ya bueno, y me acompaña un grado académico, o sea, un grado de unos estudios, una formación de pregrado, creo que tengo los recursos para poder participar con éxito acá. Ahora, claro, si de repente, no sé, pues yo soy un psicólogo y como psicólogo nunca he tenido vínculo con proyectos de construcción y quisiera llevar esta maestría, podría estar en un poquito en problemas, ¿no? Porque no tengo la base matemática, no tengo la base científica, no sé de la construcción, no sé aspectos técnicos, aspectos de gestión mínimos que se requieren. Pero en general yo diría que para cualquier profesional que tiene ciertas nociones de lo que es el campo de la construcción, que de repente de alguna manera ha participado en este tipo de proyectos y que está motivado por el tema, creo que lo puede llevar con éxito, ¿no? Listo, Manuel. Muchísimas gracias Muy por tu bien. ponencia.